¿Qué tal, amigos de la multimedia Ojo con Eso Televisión? Nosotros en el día de hoy vamos a conversar con Antonio Ledesma porque él acaba de producir un pronunciamiento donde plantea la necesidad de un nuevo eje político para poder encontrar una salida verdadera, porque hasta ahora todos los ensayos que se han hecho da la impresión pues de que o hubiesen sido infiltrados o hubiesen fallado en las estrategias y los logros se han desvanecido, los pocos que aparentemente se estaban alcanzando. Entonces, Antonio, para que más o menos le expliques a nuestra audiencia en qué consiste esa formulación tuya de un nuevo eje político y con quiénes, cómo y dónde, y si ya hay alguna figura que nosotros pudiéramos mencionar para que la gente sienta la inspiración necesaria. En primer lugar, muchas gracias, Lares, por esta oportunidad de volver a conversar contigo y con la audiencia que te sigue. Lo que estoy planteando es que busquemos soluciones, que no nos quedemos simplemente en los cuestionamientos, que no nos quedemos en el análisis, en el inventario de las cosas que ocurrieron, de los éxitos o logros, pero también de los errores, sino que más allá del proceso de diagnóstico y de autocrítica, avancemos. Y la única manera de poder dar un salto hacia este nuevo esquema que estamos planteando es el de reorientar la conducción de la lucha opositora. Hemos visto a un pueblo que lo ha dado todo en todos los terrenos, ciudadanos que salen a manifestar, que no es que lo hayan hecho una que otra vez, es que tienen más de 20 años resistiendo, y eso es también un mérito de la sociedad venezolana, que con esa lucha de resistencia ha impedido que se instaure de manera definitiva la tiranía que encabeza Maduro. Pero esas manifestaciones multitudinarias necesitan de conducción. Las masas por sí solas no van a remediar esta tragedia, porque un pueblo marchando 20, 30, 40 mil, 100 mil personas, si no hay una brújula que conduzca ese desplazamiento, no llega a ninguna parte. Se quedan en estallidos, se quedan en euforia, se quedan en esperanzas que se desvanecen. Por eso, lo primero, respondiendo a tu pregunta, es necesitamos un eje de conducción. ¿Cómo consigo ese eje de conducción? Un nuevo centro de gravedad que tenga una característica inclusiva. ¿Qué es inclusiva? Que sea amplio, que abra espacio para que interactúen en ese centro de conducción representantes de distintos factores políticos y sociales de Venezuela. Y que sea una diferencia con uno de los errores que hemos venido subrayando, si analizamos los ejes de poder que se han establecido en Venezuela, que es el sectarismo. No puede ser un centro de conducción reducido a un cogollo, reducido a un grupo, reducido a factores que quieren decidir por todos los venezolanos. En segundo lugar, un centro de conducción que esté libre de apremio, en este caso de infiltrado. No es que uno tenga un infiltrómetro para saber quién es el infiltrado o no, está a la vista de todos los venezolanos como personajes que están, por ejemplo, el gobierno de Guaidó, terminaron pactando con personajes que estaban incluso llevando adelante procesos de diálogo y de negociación, terminaron participando en las elecciones parlamentarias para ser trompos servidores del régimen de Maduro, o simplemente se les ve la costura cuando andan por allí tomados de la mano con factores del régimen. O sea, son esos dirigentes bígamos. Yo los llamo bígamos porque estaban casados con el gobierno interino supuestamente y al mismo tiempo le estaban haciendo carantoña al régimen de Maduro. Son esos diputados traidores que terminaron vendiéndose a cambio de beneficios de naturaleza purulenta, porque fueron estos personajes los que convirtieron la Comisión de Contraloría del Parlamento Nacional en un centro de negociaciones nauseabundas que nada tenía que ver con la misión que por naturaleza debe cumplir un parlamentario. Tiene que ser un centro de poder que tenga una estrategia elaborada y conforme a esa estrategia se puedan adelantar las acciones, la organización, las pautas que debe seguir en el corto y mediano plazo ese centro de conducción. Tiene que ser un centro de conducción política que no dé lugar a zigzagueo, como yo lo llamo. ¿Qué es zigzagueo?
bueno, aquellos que arrancan como un caballo veloz y terminan con una parada de burro, como se dice coloquialmente. O, dicho de otra manera, cambiar de caballo en la mitad del río, como cuando, por ejemplo, se le dijo a la gente que estaba marchando eufórica en las calles de toda Venezuela después del 23 de enero del año 2019, que se fueran para sus casas, que hicieran un paréntesis en las protestas cívicas, porque había una negociación o porque se estaba configurando un nuevo diálogo en Barbados. Eso fue un gravísimo error y eso tiene que ver con el cambio abrupto, con esos saltos atrás que se producen cuando se modifica una estrategia. Y lo otro es que tenemos que tener en esa agenda como un objetivo irrenunciable seguir procurando la responsabilidad de proteger que tiene la comunidad internacional con el pueblo de Venezuela, que es víctima de todo este régimen opresivo, y seguir apoyando que se continúe con el proceso en la Corte Penal Internacional para que los responsables de los crímenes de lesa humanidad no queden impunes. Ahora, Antonio, esos cuadros habría que formarlos previamente y decirle a la comunidad, mira, aquí están estos cuadros, conformados por académicos, por hombres de la universidad, por empresarios inclusive, y por políticos, porque yo lo que siento es que la reserva de la gente está en cuanto a que solo los políticos se les nota salir a la palestra y los demás dirigentes gremiales y empresariales y académicos no salen. ¿Quién puede aglutinar esas fuerzas para que cuando se presente ese cuadro a la gente lo vean el verdaderamente viable en estos momentos? Porque ya políticamente se ha probado de distintas maneras y siempre quedamos en el mismo círculo de dirigentes que van y vienen. ¿Tú no sientes que la academia, sus diagnósticos, sus propuestas, sus formulaciones tienen que ser tomadas en cuenta y entregadas a la colectividad para que de alguna manera tenga donde inspirarse? Sí, todo eso es importante, por eso hablamos de un eje de conducción inclusivo. Pero fíjate, Lares, que recientemente se instaló el llamado Frente Amplio y junto a líderes políticos habían allí rectores de universidades, habían personalidades que representaban a los gremios. Más recientemente se promovió una consulta y esa consulta se le encargó a factores de la sociedad civil. Estaba el doctor Enrique Colmenares Finol, estaba la doctora Blanca Rosa Mármol, estaba el doctor Aguana, la gente de organizaciones del Táchira, por ejemplo. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que en uno y otro eje, tanto en el Frente Amplio como en esta organización ad hoc que se designó para promover la consulta, se vieron al final la ebullición de contradicciones. ¿Cuáles son las contradicciones? Bueno, por ejemplo, gente que termina participando en elecciones parlamentarias, gente que termina apostando a diálogos, cuando bien se sabe que esos diálogos en Venezuela el régimen los transforma en trampas para ganar tiempo. Y luego, después de la misma consulta, terminaron algunos factores anunciando que van a participar en eventuales elecciones regionales este año. Esas son contradicciones que hay que resolver. Por eso no se trata de la forma. Puedes hacer un teatro con mucha gente que asista para presenciar cómo en un auditorio, en un estrado, que levantan su mano para jurar como miembros de un frente amplio, de una coordinadora, de un eje unitario, varios factores, se hacen una foto, pero después de la foto lo que queda es el sinsabor de que esa expectativa que se creó anunciando un eje unitario terminó frustrando las esperanzas de la ciudadanía. Por lo tanto, no se trata simplemente de aparecer que estamos unidos o de aparentar que estamos unidos, sino que esa unidad debe tener contenido, esa unidad debe tener propósitos. No solo el propósito de liberarnos de esta narcotiranía, que es prioritario, sino también estar preparado para asumir un gobierno de transición y para el eventual primer gobierno legítimo que sea fruto de una consulta popular libre que se realice en Venezuela. Por eso hablo también, Lares, de un pacto de Estado. Un pacto de Estado que tenga una visión de corto, mediano y largo plazo. No hablo de pacto de gobierno, hablo de un pacto de Estado porque es una visión extendida hacia el futuro. Un gobierno se reduce a 4, 5 o 6 años, según como lo combinamos más adelante.
Tiene que ser una visión compartida. Ahora, pero ¿cómo hacer eso, Antonio, si tú tienes un país donde los militares están aferrados a una fórmula de gobierno y a una ideología, y en un pacto de Estado sin la institución militar es imposible avanzar? Hay que buscar la manera de penetrar ese sector y de convencerlos de que están fuera de sí. Están en una posición de locura total desde hace 20 años. O sea, ¿cómo recomponer eso? Bueno, recuperando las instituciones del país. Y una de esas instituciones a recuperar es la Fuerza Armada Nacional, que ahora depende de una élite protocolar corrompida. Fíjate que ahí salió ayer un general que opera en el estado Táchira pidiendo cadena perpetua para un teniente, porque ese teniente supuestamente cometió el pecado de darle una cola, un aventón o acarrear a los llamados caminantes, que son esos venezolanos que se van caminando desde el Táchira hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Perú. Bueno, si este general pide una cadena perpetua para un teniente porque cometió supuestamente el delito de darle la cola a unos venezolanos, ¿qué van a pedir para los miembros del cartel de los soles? ¿Qué van a pedir para esos generales o esos militares que trafican droga, que trafican gasolina, que se corrompieron con los dólares del Caribe, que torturan y que matan a sus propios compañeros de armas? Ahora, pero ¿cómo lo desarticulamos, Antonio? ¿Cómo lo desarticulamos desde afuera en la posición política? Es un proceso, Lares, que tiene que llevarse adelante, porque recuerda que el factor militar legitimado en Venezuela va a ser importante para recuperar lo que se llama el concepto de la violencia legítima. El problema de Venezuela es que nuestra patria está desolada, nuestra patria presenta un maltrato en su tejido social, en su estructura económica y en su esencia moral. Y la violencia desatada en Venezuela como consecuencia de este estado fallido y forajido al mismo tiempo que preside Maduro, ha favorecido el interés pecaminoso de todos estos grupos delincuenciales que se han apropiado de varios lotes del territorio nacional. Así tenemos a gente del terrorismo, como de Hezbollah en el arco minero, a la gente de la FARC o el ELN también haciendo de las suyas en toda esta porción del territorio venezolano, bien sea en La Guajira, bien sea en Perijá, bien sea en Apure, bien sea en el Táchira, a los llamados pranes que controlan las cárceles, a los jefes de las llamadas megabandas que protagonizan estas confrontaciones que aterrorizan a los vecinos de la Cota 905 o de La Vega o del Paraíso, a la gente del narcotráfico. En definitiva, un país cuyo territorio ni siquiera lo controla Maduro, porque Maduro lo que hace es compartir el territorio nacional de un país que se ha somalizado. Y para lograr la estabilidad de Venezuela va a ser importante recuperar lo que se conoce de manera principista como la violencia legítima. La violencia legítima que debe estar en manos de las fuerzas institucionales que sean capaces de acompañar a un gobierno de transición en esta tarea de regularizar la situación de Venezuela, de estabilizar a Venezuela, de hacer gobernable a Venezuela. Pero están allí, Antonio, están allí todos los días, ven cómo cada día el cáncer se va haciendo metástasis y no reaccionan en esas instituciones. No hemos visto una institución, una por lo menos, que denote la voluntad de cambiar las cosas o de alzarse en armas, o en palabra, en verbo, y decir esto hasta aquí llega. No hay nadie que lo haga, todo el mundo se pliega. Tú estás viendo, por ejemplo, empresarios a los que les arrebataron tierra y están todavía convencidos de que yendo a conversar con el gobierno pueden recuperar algo. Algunos que tienen hoteles y se los quitaron sienten y garantizan que esa es la vía, negociando para que les devuelvan su propiedad y poder volver a explotarla. No sé si están engañados, no sé si es que creen que de verdad esa es la fórmula, pero nadie los alerta, nadie los advierte y no encuentran el respaldo político necesario para conjugar esfuerzos en esa dirección. Bueno, los que se están dejando engatusar por estos cantos de sirena, por estos amagos, por estas carantoñas, estos caramelitos envenenados, yo simplemente les recuerdo el proceso de diálogo del año 2003-2004, en el que actuaron como mediadores los expresidentes Jimmy Carter y César Gaviria de Estados Unidos y de Colombia. Y, por ejemplo, Chávez se comprometió a respetar a los medios de comunicación social. Y resulta que unas semanas después, unos meses después,
le robó la señal a Radio Caracas Televisión, le quitó la señal a la cadena de radios de CNB, de la cadena Belfort. Chávez prometió que iba a parar las arbitrariedades y lo que hizo fue seguir adelante con su mal llamada ley de tierras, que dio pie a todas esas confiscaciones inconstitucionales que han traído como consecuencia esta hambruna, porque quedaron desolados millones de hectáreas que antes eran productivas. Les recuerdo a estos empresarios que lo esencial es rescatar la libertad de Venezuela, porque si no liberamos a Venezuela de estas mafias, de esta tiranía arbitraria, como la define el presidente Felipe González, le podrán devolver mañana el hotel que le quitaron, pero se lo van a volver a arrebatar dentro de 4 o 5 meses más. Es como esa puerta giratoria que define el foro penal, cuando Chávez y Maduro, para tratar de confundir a la comunidad internacional, ponían en libertad 4 o 5 presos políticos, pero al mismo tiempo atrapaban a 5, a 10 o a 15 disidentes del régimen. Y hasta el sol de hoy no terminaron de liberar a ninguno prácticamente. Todos los que se fueron porque pudieron lograrlo por alguna vía extraña, pero no fue que el régimen de alguna manera pues permitió libertades plenas. Y lo mismo va a ocurrir con los partidos políticos. Los partidos políticos que estén ahorita pendientes, que le van a devolver sus tarjetas, de repente Maduro, por conveniencia de quererlos meter en la atarraya con la que trata de pescar en Río Revuelto para llevar adelante sus fraudulentas elecciones regionales, le puede devolver una que otra tarjeta a uno que otro partido, pero yo lo que les advierto es que estén preparados, porque así como se las van a devolver mañana, se las pueden quitar la semana que viene, porque estamos en una situación de inseguridad, de limbo. ¿Tú crees, Antonio, que por ejemplo, Henry Ramos está en ese nivel de ingenuidad de creer que le van a devolver la tarjeta de Acción Democrática y lo va a aceptar de una manera espléndida? Pues yo no creo que una persona con tanta trayectoria política y avesado en estas lides pueda pecar de ingenuo. Creo que en este momento que tenemos que estar prevenidos para saber con quién y contra quién estamos luchando. Que cada partido haga su esfuerzo por recuperar su trinchera, eso es respetable y comprensible. Pero tenemos que saber que aquí el verdadero propósito esencial, vertebral, debe ser la recuperación de la libertad de Venezuela. Sin libertad en Venezuela no va a respetarse ni el derecho de propiedad, ni el derecho de expresión, ni los derechos humanos, ni la participación ciudadana en elecciones libres. No, claro, la libertad, el problema está cómo se va a lograr definitivamente, porque hemos tenido el respaldo de no sé cuántos países y esa oportunidad también se desperdició enormemente. Y hasta el sol de hoy no sabemos si todavía tenemos ese respaldo o se están distanciando, no lo sabemos. Bueno, porque las oportunidades las pintan calvas, como dice el dicho popular, y la verdad es que hemos perdido grandes ocasiones, que el destino y la misma lucha del pueblo, porque tampoco fueron oportunidades caídas del cielo, no fueron obras fortuitas de la casualidad, fue la consecuencia de la siembra, de constancia, de tenacidad que el pueblo llevó adelante. Pero desgraciadamente hubo fallas. Estamos pidiendo que hagamos una suerte de plaza pública para linchar, para lapidar a uno que otro dirigente porque haya cometido un error. Simplemente que hagamos un inventario, que hagamos una autocrítica, porque tiene que haber una precisión de los errores que se cometieron y sobre todo de estos factores que asumieron la conducción de la lucha opositora de Venezuela, que desperdiciaron tan importantes oportunidades. Claro, tras este reciente pronunciamiento tuyo buscando ese eje político diferente de antier a hoy, ¿tú has encontrado eco? ¿Te han atendido algunos? ¿Has llamado a algunos? ¿Te han llamado a algunos para enfocarse en esa dirección? Sí, he sostenido varias reuniones. Me reservo, por supuesto, la agenda y las precisiones. En todo caso, es un trabajo que hay que hacer. Yo creo que la gente reclama que sustituyamos la dispersión por la coherencia, que hagamos un trabajo realmente que tenga como objetivo fundamental lograr la libertad de Venezuela. Este no es un momento para estar psiquitrillándonos mutuamente, mucho menos para tratar de labrar
espacio para nuestros proyectos personales. Lo digo con la mayor sinceridad, con la mayor franqueza, aun cuando es natural que un dirigente político tenga sus aspiraciones. Pero en esta coyuntura, creo que tiene que cobrar mayor relevancia el juramento que hemos hecho, formal o informal, de luchar primero por la libertad de Venezuela. Es que esa es realmente la esencia de esta lucha. Debe ser. En ese sentido, ¿tú consideras que es necesario preservar todavía la figura de Guaidó como presidente interino mientras se logra ese nuevo eje del que tú hablas? Bueno, así lo apoyamos cuando respaldamos la continuidad constitucional, porque es la referencia que tenemos para la comunidad internacional. Pero eso no significa que no vamos a estar ganados a que se precisen cuáles son sobre el tablero las cartas que deben colocarse para saber qué se hizo mal, porque lo que nos conviene en todo caso es que no se reincidan esos errores, sino que hagamos una unidad con fe de rata, un eje de conducción que como ya decía, libre de sospechas de gente que está ahí jugando doble rasero con el gobierno con el gobierno interino y con la dictadura de Maduro. Eso sí no se puede tolerar, y que hay una estrategia clara. Por ejemplo, mi posición es que sería un error ir a elecciones regionales, porque Maduro lo que está tratando es de blanquear su imagen de dictador y generar más conflictos de los que ya hay en la oposición. Para mí, ¿Tú no consideras válido, por ejemplo, que algunos dirigentes regionales que son demócratas probados y en el intento de preservar a esas regiones abocadas a la búsqueda democrática por la vía que sea, se postulen su nombre para aglutinar más voluntades de manera de poder confrontar al gobierno en la calle? Bueno, fíjate, ahí tenemos el ejemplo de las gobernaciones. Dime tú qué se ganó en el Táchira. La propia gobernadora terminó participando en las elecciones parlamentarias que montó Maduro en diciembre pasado. Los gobernadores terminan siendo funcionarios supervisados por un protector, porque donde Maduro no logra coronar su proyecto absolutista, termina colocándole a esos gobernadores electos supuestamente un parapeto paralelo. Lo hicieron con el gobernador Barreto en Anzoátegui, lo hicieron con el gobernador Guevara en Mérida. Al gobernador Alfredo Díaz le han hecho la vida imposible. Maduro lo que le falta es colocar allí una virgen paralela a la Virgen del Valle. Son unos abusadores. Y los gobernadores a veces terminan simplemente ejerciendo las funciones de un jefe de personal, pagando una nómina cuando les llegan los recursos para pagar la nómina. ¿Tú crees que Morel Rodríguez, que hoy día está optando en Margarita, sea de ese nivel de políticos parecido al de Alfredo Díaz? Yo no quiero... ¿O tiene más talante para exigir que se le respete como líder elegido por la comunidad? Es que aquí no se trata de que la persona tenga, no en este caso a las personas que tú mencionas, sino que el país está en manos de unas mafias, y estas mafias no respetan la ley, ni siquiera la propia Constitución que impuso Chávez el 15 de diciembre del año 1999. En Venezuela no había Estado de Derecho. En Venezuela dependemos del estado de ánimo, primero de Chávez y ahora de Maduro, lo que se le ocurra a Maduro. Se le ocurre una ley antibloqueo, bueno, e imponen una ley antibloqueo, que no es otra cosa que un instrumento para llevar adelante el gran proyecto de Maduro, que es convertir a Venezuela en una lavandería particular. O sea, un narcotráfico con lavandería propia, lo que ni siquiera tuvo Pablo Escobar, como lo diría el presidente Andrés Pastrana. Por eso es que el ojo hay que colocarlo, el foco hay que tenerlo donde hay que dirigir la mirada, que es la recuperación de la libertad de Venezuela. Y para 20 años, Antonio, 20 años en esta búsqueda, habría que darle un margen de tiempo a esta oportunidad que tú planteas de un nuevo eje. También, o sea, ¿qué tiempo de maduración de eso crees tú que es necesario para que comience a funcionar lo que tú has propuesto?
Yo no sé qué más sufrimientos tiene que experimentar el pueblo, qué más escarmientos tenemos que asimilar para comprender que hay que aprender de esos errores cometidos, porque son 20 años, como tú lo dices. Pero recuerda en esos 20 años lo que se hizo mal en el año 2002. Chávez renunció al poder el 11 de abril del año 2002. El pueblo lo sacó del poder. Pero también han ocurrido eventos muy positivos. Ahora, esos eventos positivos hay que inventariarlos, ponerlos aquí y con ellos empezar a cabalgar lo que tú asomas. Por eso es que te digo que se cometieron errores. No dejemos de ver los errores. En el 2002 el pueblo sacó a Chávez del poder. Y después mucha gente, 2 días después, se pellizcaba para ver si era que estaba sufriendo una pesadilla cuando vieron a Chávez regresar a Miraflores. ¿Y por qué regresó? Por los errores que se cometieron. Luego el tema del referéndum revocatorio. Ese referéndum debió hacerse a finales del año 2003. Resulta que Chávez aplicó unas maniobras con las firmas planas y terminó haciendo el revocatorio en agosto del año 2004, después que había puesto en marcha la recomendación de Fidel Castro de recuperar el terreno perdido con las misiones, todos esos esquemas populistas que llevó adelante Chávez. Después llevamos adelante la estrategia de la abstención del año 2005, en diciembre del 2005, y esa estrategia, que era un mecanismo de presión, se cambió de la noche a la mañana cuando en enero del 2006 hubo un debate por candidaturas presidenciales. Después derrotamos a Chávez en el referéndum constitucional del 2 de diciembre del año 2007, se comenzó a avanzar con la unidad, ganamos elecciones regionales, y después avanzamos en las parlamentarias de septiembre del 2010, avanzamos con el movimiento La Salida, fuimos antes a elecciones presidenciales, las ganamos, como la elección presidencial del 14 de abril del año 2013. Lamentablemente la marcha y la protesta que ha debido hacerse, como lo están haciendo en otras partes del mundo y da su resultado, en Venezuela se suspendió porque supuestamente iban a producirse muertes. Claro, por eso yo te insisto que esos episodios de éxito, de logros alcanzados, independientemente de que ha sido frente a un régimen que luego entonces embiste de nuevo, pero esos logros hay que ponerlos en blanco y negro. Exacto, ¿no? En blanco y negro. ¿Okay? Y entonces trabajar sobre ellos para perfeccionarlo en un futuro inmediato. Por eso yo te preguntaba cuánto tiempo crees tú necesario para que esa propuesta tuya reciente cuaje adecuadamente aprovechando de esos episodios favorables que hubo antes. Todo debería ser para ayer. No hay más tiempo que perder. No hay más tiempo que perder. Como un barco a la deriva. No es posible que la lucha de la resistencia esté como un barco a la deriva, porque Guaidó está como capitán de nada. Y necesita una embarcación para que pueda tomar con sus manos el timón y llevarlo a puerto seguro. Y tiene que ser una lucha en la que todos rememos en una sola dirección. No puede ser él solo. ¿Para qué crees tú que le falta a él? Porque Estados Unidos, inclusive con el nuevo presidente Biden, también le está dando el respaldo que le dio Trump. O sea, ¿qué empuje le falta a Guaidó o qué requiere, quién tiene que asesorarlo para que de alguna manera alcance el empuje necesario? No, yo creo que poner orden en el desorden. En Venezuela actualmente hay un desorden en la conducción política. Okay. Los que quieren elecciones regionales, los que quieren otra vez dialogar como en Barbados, los que decimos que dialogar sin condiciones, sin que haya verdaderamente un compromiso de que se respete lo que se vaya a acordar y no una burla, como se burlaron hasta del Papa, que obligó al cardenal Parolin a hacer pública una carta de reproche el 1 de diciembre del año 2016, los que quieren formar parte de estas mesas de negociaciones y los que decimos que negociar con una narcotiranía es realmente algo peor que una ingenuidad. De allí que estas son las cosas que hay que resolver. En este momento vemos que la dirección política está desperdigada. Hay una suerte de atomización y si esto continúa así, el que le saca provecho a este río revuelto es Nicolás Maduro y sus socios del Foro de Sao Paulo. Eso tenemos que tenerlo muy claro y yo por lo menos lo tengo. Bueno, vamos a estar a la expectativa pues de en los próximos días ver más o menos pues cómo se desarrollan los eventos con respecto a esta propuesta tuya y en la dirección que vaya pues yo estaré pendiente de llamarte de nuevo, aparte que sé que estás por terminar un libro también que es otro tema que manejaríamos
al margen de lo meramente político, aunque tu libro se supone y se presupone pues, que también tendrá filón político, desde luego, Sí, y recogerá una serie pues, de eventos. Es un libro que voy a dedicar especialmente a la juventud de Venezuela. Okay. Yo creo que comienza por precisar de dónde venimos. Sí, algo parecido me dijo en estos días el embajador Gervasi en materia diplomática, que la gente tiene que conocer esos episodios que ellos manejaron resolviendo situaciones, impulsando el país hacia niveles de grandeza con acuerdos con otros gobiernos y otros países y que se quedaron en la nada hoy día, pero que él dice que la juventud nuestra tiene que releer y releer eso para poder encontrar senderos propios, ¿no? Bueno, tú sabes que yo tuve la primera vez que yo vi, primero que yo me involucro en la lucha política, porque una vez estaba en una esquina de mi pueblo comprándole una lotería a mi mamá hacía sus apuestas de lotería, y me fui a una agencia llamada El Gil de Oro, que estaba en la avenida Bolívar de San Juan de los Morros, frente al hospital donde yo nací, el hospital público de San Juan de los Morros. Y venía una marcha, una cantidad de gente gritando pipa sí, chiva no. Y yo, muchachito, me metí en esa marcha y comencé a gritar también pipa sí, chiva no. Y después me enteré que la pipa representaba a Rómulo Betancourt, sí, y la chiva a Fidel Castro. Era un respaldo a Rómulo Betancourt y un rechazo a la injerencia castrista en Venezuela. Después conocí a Rómulo personalmente. La primera vez que lo vi fue en la casa de José Inés Díaz Milano, que después fue gobernador del Guárico. Y luego el trato que tuvimos la oportunidad de sostener con el presidente Betancourt cuando nos invitaba a su casa en Pacairigua. Y allí el presidente Betancourt, cada vez que nos reunía, tenía una letanía, que era: lean historia, lean la historia de Venezuela, y nos recomendaba siempre los libros de Guinán. Ahora yo entiendo mucho a Betancourt. Ahora lo entiendo. Es el momento, sí. Qué fastidioso Betancourt con esto de la historia. Ahora lo comprendo, la importancia de la historia. Pero en este libro, que ya está terminado y debe entrar al horno en las próximas horas, en la editorial con la que hemos hecho el convenio, también no me quedo en la historia, no me quedo en el inventario de los problemas del presente, sino que nos atrevemos a sugerir soluciones. Pero me lo vas a contar en el momento que hagamos otra entrevista, me lo vas a contar más detenidamente, ¿verdad? Porque yo también soy de ese fundamento, y el periodismo que intentamos hacer en Ojo con Eso es un periodismo comparativo, de contrastes. Cómo se vivió, cómo logramos superar ciertas cosas y cómo las perdimos. Y la manera de recuperarlas es retomando lo que hubo de bueno en esas épocas anteriores, los valores que de alguna manera tuvimos desde el punto de vista político, económico, empresarial, académico, y tomar las lecciones que ellos nos dieron, que fueron las que nos permitieron dibujar un país mejor en un momento dado, floreciente, pero que se desvaneció. Entonces hay que retomar esos senderos para volver a avanzar un poco más. Y esa juventud nuestra tiene que leer. ¿Ok? Un abrazo, arriba corazones. Igualmente, pues, cuídese. Estamos en contacto.